Hola, ¿qué tal amigos y maestros de la Escuela Dominical? Hoy les tengo un tema muy especial. Estamos viendo el tema del reino del revés con los niños. Estamos hablando acerca de la vida de Jesús y queremos hacer un ejercicio con los niños más grandes. Los niños de 7, 8, 9, 10, 11, 12 años, los chicos más grandes, porque queremos hacer un ejercicio de observación. Estamos estudiando la vida a través de los evangelios, pero principalmente a través del evangelio de Mateo. Entonces, para iniciar el tema de la primera etapa de la vida de Jesús, vamos a trabajar Mateo 1. Mateo 1 está dividido en dos temas. El primero es la genealogía de Jesucristo y el segundo, el nacimiento. Entonces veríamos que el tema de las genealogías, podríamos decir que es un tema difícil. Hay tantos nombres que uno dice, pues, ¿qué le puedo sacar a esto, no? Pero la idea es que nosotros podamos ayudarles a los niños a entender que lo que está en la Biblia, si aparece en la Biblia, es porque algo quiere enseñarnos. Entonces, vamos a dar unas pautas para hacer primero el ejercicio de la escalera. Vemos acá una escalerita con 1, 2, 3, 4 escalones. Y esto lo vamos a poder ver a través del versículo 17. El versículo 17 es la clave para poder hacer la escalera. Dice: de manera que todas las generaciones desde Abraham hasta David son 14. Desde David hasta la deportación a Babilonia, 14. Y desde la deportación a Babilonia hasta Cristo, 14. Lo que hace el evangelista Mateo es que escribe los personajes más representativos, no están todos, pero son los más representativos en la línea generacional de nuestro Señor Jesucristo. Y entonces el versículo 17 nos da la clave para la escalerita. Podríamos decir entonces que nuestro primer personaje en la escalera es Abraham. De arriba, perdón. Abraham. Abraham vivió aproximadamente 2000 años antes de Cristo, ¿sí? Pero tenemos también el siguiente. El siguiente es, después de Abraham está David, el rey David. David vivió aproximadamente 600 años antes de Cristo. Después dice la deportación a Babilonia. Nuestro siguiente escalón es ese, Babilonia. Y el que sigue es Jesús. Jesucristo. ¿Listo? Entonces, si hacemos la división de acuerdo al versículo 17, podríamos hablar de 4 reinos en los que nosotros podemos dividir. Aquí tenemos el reino, es el reino prometido, ¿cierto? Es el reino venidero, está diciendo acá. Los 4 representantes, cada etapa representa un reino. El primer reino es el venidero, porque Abraham fue la promesa en Génesis 17, en donde le cambian el nombre de Abraham. Dios le cambia el nombre y le dice que va a ser Abraham, padre de naciones, que de su descendencia, de su linaje, tendría reyes también. Entonces, este es el reino venidero. Pero tenemos el reino de David, ¿cierto? Pero este lo podemos llamar como el reino vacilante, porque los reyes en ese tiempo no fueron permanentes, no fueron reinos estables, ¿sí? Cambiaban. Siguió David, luego de David vino Salomón, luego de Salomón se dividió en sus hijos y así entonces fueron 2 reinos diferentes, por eso es un reino vacilante. Aquí en Babilonia fue cuando Israel fue llevado a la deportación, fueron esclavos por su pecado, como consecuencia y juicio de su pecado. Entonces hay un reino, ¿sí?,
pero es un reino vacante, no hay rey en ese espacio, ellos estaban siendo esclavos. Y Jesucristo es el reino verdadero, nuestro verdadero rey. Así podemos llenar entonces esa escalerita y podemos decirles a los chicos que las genealogías nos dan muchas claves. ¿Qué es una genealogía? Es una lista de antepasados. Entonces con los chicos vamos a trabajar un árbol. Con los más pequeños vamos a hacer un árbol. Se lo voy a dejar en la cajita de descripción y en ese árbol las ramitas tienen unas rayitas y ellos van a escribir allí el nombre de los antepasados que recuerden, de todos sus familiares que recuerden. Nosotros tenemos algo diferente a la cultura judía, es que para ellos era muy importante sus antepasados, porque con estos antepasados y esta línea ellos llevaban registros muy exactos y lo que hacían era demostrar su linaje, demostrar su descendencia. Y Mateo pone esto justamente al inicio de su libro para demostrar que Jesús es el prometido del Antiguo Testamento, que es descendiente de Abraham, de David, personajes tan importantes. Entonces nos revelan que es el Mesías, el Salvador esperado, que es digno, ¿sí?, de ser visto como ese Salvador. Pero hay algunas claves dentro del pasaje y le vamos a pedir a los niños que dividamos entonces el texto. Así como lo dividimos acá, nosotros vamos a ver que acá dice: libro de genealogías de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham, y empieza: Abraham engendró a Isaac, a Jacob, pero vamos a darle las claves hasta dónde vamos a señalar. Mire acá, Isaí engendró a David, el rey David. Entonces hasta aquí hacemos una, bueno, separamos como así. Desde acá, el versículo 2, nosotros podemos hacer esta separación. La otra, tenemos que hacerlo hasta la deportación de Babilonia, acá. Entonces, hacemos esto aquí, las divisiones. Como la misma escalerita que tenemos acá, la tenemos en este lado. ¿Listo? Y aquí tenemos a Jesús. Jesús. Entonces podemos hacer esto. Podemos hacer esta misma división, pero ayudarles a los chicos a ver algunos personajes que nos llaman la atención dentro de la genealogía de Jesús. Y uno de estos personajes es que en esta línea hay mujeres. ¿Sí se han dado cuenta? Leyendo el pasaje, dice Rahab. Nosotros hace poco, el año pasado, hablamos acerca de Rahab, la prostituta. ¡Oh! Miren esto, ¿cómo así? La línea de Jesús, los descendientes de Jesús tienen una prostituta. Esa prostituta tuvo a Booz. Booz engendró de Ruth a Obed. Y Obed fue el padre de Isaí. Isaí fue el padre del rey David. Pero ¿quién fue Ruth? Ruth era una extranjera, moabita, no era del pueblo de Dios, ¿cierto? Entonces esto nos da diferentes claves y podemos entender que Dios usa al que quiere. Si lo vemos en la genealogía de nuestro Salvador Jesucristo, Dios usa al que quiere, ¿sí? Así como usó a Rahab, así como usó a Ruth, así como usó a cada uno de estos personajes, Dios también nos puede usar a nosotros. Y eso es una enseñanza que podemos darles a los niños. Miremos cuáles son nuestros antepasados, conozcamos también nuestra historia. ¿Quién de nuestra familia amó y temió a Dios y conoció y oró por nosotros, y por eso hoy nosotros conocemos al Señor y le servimos? Veamos también esa parte de la línea generacional. Bueno, aquí debo corregir porque se me olvidó. David es 1000 años antes de Jesús y Babilonia es 600 años antes de Cristo. ¿Listo? Aquí estaba yo como confundida.
Y vamos a ir entonces al nacimiento de Jesús. Como esto lo vamos a hacer con los niños más grandes, lo que nosotros queremos es que los chicos empiecen a leer la Biblia y empiecen a observar muy bien, ¿sí? Que podamos darles esas claves para que ellos puedan leer, puedan entender el texto bien. Entonces vamos a ir a la segunda parte del ejercicio con los chicos. Cada uno va a tener su propia hojita, va a poder rayarla, va a poder sacar las cositas más importantes y vamos a leer el pasaje del nacimiento de Jesucristo. Entonces vamos a ayudar a los chicos a señalar las partes que son como más llamativas. Dice, el nacimiento de Jesucristo fue así, estando desposada María. Entonces señalamos la palabra desposada porque generalmente los niños no saben qué significa eso. Entonces, desposada en los tiempos de Jesús, en los tiempos bíblicos, quiere decir novia, pero no como los noviazgos de ahora. Los padres del novio escogían a la novia y hacían un compromiso legal. Era como si se hubieran casado por lo civil. Y ese compromiso no se podía romper fácilmente, sino con un divorcio o con la muerte. No había otra opción, ¿cierto? Entonces, así les explicamos qué significa esta palabra. Ella, estando desposada, ¿cierto? Con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir eso? Ella estaba en embarazo, pero no era de José. El embarazo, el bebé era del Espíritu Santo, Dios mismo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Él no quería hacerle daño, no quería dañar su reputación delante de todos, porque esto era algo muy grave. Aún podrían hasta matar a María por haber traicionado, pensarían todos, a su esposo y tener un bebé que no era de él. Entonces él pensó dejarla en secreto, ¿cierto? He aquí, pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús. Señalamos entonces el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque Él salvará a su pueblo. Ese por qué es muy importante. Nos está explicando por qué la razón del nombre. ¿Qué significa? Que Él iba a salvar a su pueblo. Y todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta. Todas estas profecías habían sido anunciadas antes en el Antiguo Testamento. He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Emmanuel. Miremos acá, señalemos Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito, y le puso por nombre Jesús. Entonces, vamos a explicarles a los niños varias cosas, vamos a hacerles preguntas, y son preguntas de observación. Entonces, una de estas podría ser, ¿qué pensaba hacer José con María cuando supo que estaba en embarazo? Ellos ya lo leyeron y tienen su propio texto, pueden contestar fácilmente. ¿A quién se le apareció el ángel en este pasaje? ¿A María o a José? Según el ángel, ¿cuál sería el nombre del niño que iba a nacer? ¿Por medio de quién había concebido este niño? ¿Quién avisó que el nombre del hijo de la Virgen sería Emmanuel, o sea, Dios con nosotros? ¿El ángel o un profeta? Después de recibir el mensaje del ángel, ¿qué hizo José? ¿Dejó a María secretamente como había pensado originalmente o la recibió como su mujer?
700 años antes, el gran profeta Isaías ya había predicho la misma verdad por medio de dos palabras citadas en Mateo 1:23. Emmanuel, como la palabra Mesías, es una palabra hebrea que quiere decir Dios con nosotros. Virgen, aquí en este texto, quiere decir una que no ha conocido varón. ¿Qué quiere decir eso? No ha tenido novios ni se ha casado. De manera que Jesús fue concebido por una madre humana, pero no engendrado por un padre humano. Por Mateo 1 nosotros sabemos que José no era el padre de Jesús porque no lo engendró. La madre de Jesús era María, quien lo concibió por el Espíritu Santo. ¿Pero qué significa todo esto? Vamos entonces a este gráfico que tenemos acá. Significa que Jesús, a diferencia de todo ser viviente, tiene dos naturalezas. Una humana, de hombre, y la otra divina, de Dios. Todo ser viviente en el mundo recibe la naturaleza de sus padres. Los seres nacidos de peces tienen naturaleza de pez y no de ave. Debido a la caída y la entrada del pecado en el mundo, un gran abismo separó a Dios y a los hombres, y Jesús es era el único que nos podía salvar y hacer ese puente entre Dios y nosotros. Entonces, un ángel no nos puede salvar, María tampoco nos puede salvar, ¿cierto? Quien puede hacerlo es Jesús. Él es quien pudo hacerlo. Solamente Jesús tiene las dos naturalezas que pueden llevarnos a Dios. Y vamos a ver en nuestro primer ejercicio, que lo tenemos acá, acerca de la naturaleza humana. En el ejemplo A, alguien tiene padre humano y madre humana. Y vamos a hacer una flechita. ¿Listo? Entonces, vamos a hacer esta flechita conectando padre humano y madre humana. Yo tengo un padre humano, mi papá, ¿cierto? Mi papá terrenal, y también tengo una mamá terrenal. ¿Y será que los niños acá todos también tienen padre y madre humano? Yo creo que sí, todos tenemos esa naturaleza humana. Y vamos a ver el ejemplo B. ¿Quién tiene a Dios como padre acá y una madre humana? ¿Quién es el único? Jesucristo, ¿cierto? Ahí completamos la flechita. Jesucristo tiene una naturaleza divina y una naturaleza humana. O sea que tiene un Dios Padre, ¿cierto? Espíritu Santo, Jesús, acá. Pero Jesús tiene también una naturaleza humana. ¿Y la Virgen María, será que tiene naturaleza divina? No, ¿cierto? Ella tiene naturaleza humana. Entonces, el único que podía hacer esa reconciliación, ese puente entre lo divino y entre lo humano, el único es Jesús. Por eso Él es nuestro Señor y Salvador. La tarea para los chicos de completar todo esto, pero también es colorear tanto la escalera como la tablita, y a la medida que nosotros vamos haciendo la lección, vamos explicando a nuestros chicos. Entonces, como conclusión, queda comprobado que Jesús era el anunciado del Antiguo Testamento, el Salvador prometido para restaurar al hombre a la comunión con el Padre. Tanto su genealogía, ¿cierto?, como su nacimiento nos revelan que Dios es el dueño de la historia y la providencia y que tiene todo el control, aunque a veces pensemos lo contrario. También nos enseña que Dios puede usar instrumentos que a la vista de todos pueden ser desechables, pero para Dios todos somos valiosos. En una cultura que despreciaba a la mujer, Dios usa justamente a María para engendrar a su hijo sin usar al hombre. ¿Qué enseñanza te queda de esta lección? Es una buena oportunidad para que nuestros chicos piensen, ¿cierto?
Con los más chiquitos no vamos a hacer todo este ejercicio. Lo que vamos a hacer es hacer el árbol, dibujarlo, pintar y explicarle la importancia de las genealogías, pero vamos a hacer este ejercicio de entender que Dios no solo, Jesús es humano, pero también Dios, y que era el único que podía ser ese puente entre el cielo y la tierra, reconciliando al hombre con su Salvador, con su Creador, con Dios mismo. ¿Listo? Espero que les haya gustado la lectura. Les voy a dejar este imprimible y el de la genealogía en la cajita de descripción del video para que lo puedan hacer con sus chicos, para que podamos tener una forma diferente de hablar acerca de las genealogías, acerca de cómo observar, hacer un trabajo de observación y de análisis de un texto bíblico. Para los chicos más grandes necesitamos que ellos puedan leer la Biblia de una manera en que la razonen, en que observen muy bien, para que puedan interpretar lo que el Señor quiere transmitir como mensaje a sus primeros lectores, pero también a nosotros. ¿Qué nos quiere decir y cómo nos enseña verdades tan importantes a través de su palabra? Espero que les haya gustado el video de esta clase, que puedan aplicarlo en sus escuelas dominicales y con sus niños. Dios los bendiga. Chau, chau.